Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar del análisis de datos de panel, una metodología útil para la investigación aplicada. Yo soy Teodosio Pérez Amaral, que soy catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y he venido a contarles algo que para ustedes no solamente puede ser de interés, sino que es seguro muy importante, que es el análisis de los datos de panel. En este tema vamos a dividirlo en cuatro. Lo primero, una introducción para contar de qué se trata el problema. Lo segundo, un comentario sobre ventajas e inconvenientes de utilizar datos de panel, en particular centrándonos en la heterogeneidad. En el tercero, un par de modelos habituales para tratar la heterogeneidad en datos de panel. Y en cuarto lugar, algunas conclusiones que nos van a permitir enganchar con el resto de los epígrafes del curso. Voy a seguir el libro de Xiao, el de 2014, Analysis of Panel Data, un libro fantástico que se da en muchos cursos a lo largo de diferentes países y que realmente es el libro de elección, desde luego en este curso y en otros muchos. Es muy interesante de leer y una primera parte de cada uno de los capítulos es bastante asequible. Y entonces explica las cosas muy bien, explica las cosas mucho mejor que yo, obviamente. En esta primera introducción les quería comentar primero qué son datos de panel, que es una muestra de individuos observados a lo largo del tiempo, y también sobre la disponibilidad de datos de panel, que cada vez es mayor y mayor. Los ordenadores habituales ya prácticamente son capaces de tratar con datos de panel de grandes tamaños, y los programas comerciales de hoy en día, que no son muy diferentes de los que yo usaba en su época, y que ahora pueden tratar los datos de panel sin ningún problema. Y yo en particular el programa que voy a usar es el Stata, que es el mejor. No es el más barato que hay en el mundo, pero sí que es el mejor, y el que tienen pues los organismos internacionales y las grandes escuelas de negocios y todos los sitios a los que uno quisiera parecerse. La última pregunta es si una metodología de datos de panel merece la pena ser aprendida hoy en día. Hace años la respuesta era, bueno, no sé, depende de lo que vayas a hacer. Ahora es sin duda, merece la pena hacerlo y no hay más remedio, y uno no se puede escapar, sobre todo ustedes que son jóvenes, al trato con datos de panel. O sea que indudablemente sí. Hay muchos ejemplos de bases de datos de panel que antes yo contaba con más detalle, pero que realmente no merece la pena, porque hoy en día hay tantas bases de datos de panel que dedicarte a comentar algunas que tengo aquí, la NLS, PSID, la SEP, diferentes bases que son muy grandes y muy importantes, muy representativas, y se han hecho muchísimos trabajos de ellos. Luego está la SPHP de la European Community, y hay muchísimos en desarrollo en distintos países del mundo. El Banco Mundial tiene muchísimos también. Hay mucha gente que se dedica a hacer sus propios paneles. Es algo que está presente por todos lados. Hay algunos nuevos, el HRS, ELSA, SHARE, y en Europa se hacen encuestas armonizadas en diferentes ámbitos. En Eurostat pues hay muchísimas también. En España también hay muchas, hay muchas que son accesibles al público, otras no. Todas son básicamente privadas, y para conseguirlas acceso a ellas hay que tener algunos contactos o hay que conseguir permisos o tal. Pero las hay y muchísimas, ¿no? No quería comentarlas todas, pero solamente una que estamos trabajando nosotros ahora, de TIC-H del INE, que tiene 200.000 observaciones y que cada año hay una nueva oleada, y ahí se trabaja bien. Luego las encuestas de docencia de la Universidad de Llama primero, que son de las pocas encuestas que uno dice, madre mía, parece realmente que esto se hizo para justo resolver lo que yo quiero resolver. O sea que justo por algún motivo alguien que sabía diseñó esa encuesta y la mantiene bien. Misterios de la naturaleza. Para empezar a poder tratar
los datos de panel vamos a utilizar un modelo simple, un modelo en el que decimos que la variable y sub it, la variable dependiente, es igual a alfa estrella sub i más beta sub i x sub it más u sub it. Los subíndices, que ustedes a lo mejor no están acostumbrados a ver subíndices dobles, se refieren a que hay un conjunto de individuos, que por eso la i de individuos, que empiezan en 1 y terminan en n mayúscula. Hay también un conjunto de momentos del tiempo que empiezan en 1 y terminan en t mayúscula, y el subíndice temporal es t minúscula. Lo que tenemos es que una variable y se ve afectada por los movimientos de la variable x, que están, como si dijéramos, modulados por el valor del parámetro beta sub i, y además se le suma el valor de alfa sub i estrella y el valor que tenga el error en cada momento, u sub it. La idea es que hay una serie de parámetros de comportamiento interesantes, que son las alfas y las betas, que nos interesaría saber por cuánto valen, porque miden el efecto de la variable x sobre la y. Tanto la alfa como las betas tienen ese valor, ¿no? esa utilidad. Esas variables y y x, de ellas tenemos datos, y por tanto no son, digamos, el centro de interés. De esos tenemos datos y sabemos lo que valen, y sabemos lo que es la media, la varianza, sabemos todo de esos datos. Sin embargo, de alfa y de beta no sabemos nada, porque no sabemos qué valores tienen. Tenemos que estimarlos, averiguarlos. Los valores de alfa y beta que ustedes han visto hasta ahora no tenían un subíndice i. Aquí lo que nos está diciendo es que hay un alfa y un beta que son específicos para cada individuo. O sea que en principio estaríamos pensando que cada individuo se comporta posiblemente diferente, con una constante diferente y una pendiente diferente. Y esa es la idea de este modelo. Luego está un error común, que es el u sub it, que se le suma, es aditivo, se le suma a lo que resulta ser de alfa sub i más beta sub i multiplicado por x sub it. Esta es como una media condicional que habrán visto ustedes en otros cursos, y esta es la idea. Este es un modelo muy simple. Lo que tienen que saber es que aquí hay básicamente un alfa y un beta para cada individuo. Por tanto, el modelo tiene algunas cosas comunes, pero pocas entre individuos. Hay bastante heterogeneidad. Se permite cambios en la constante y en la pendiente para todos los individuos. Un modelo que permite bastante heterogeneidad. Una vez visto el modelo más simple de todos, vamos a ver ahora qué ventajas e inconvenientes tienen los datos de panel. En primer lugar, vamos a ver las ventajas. En todos los libros ustedes verán que las ventajas son estas que yo les voy a contar y muchas más. Lo que no verán es desventajas, porque son libros de panel y por eso no dicen que haya desventajas, pero las hay, y bastante, luego lo veremos. Las ventajas son: hay un mayor número de observaciones, muchas veces muchísimo mayor que en otros tipos de datos. Hay más variabilidad en las variables, o sea que las variables cambian, y el que cambien las variables, los valores de las variables, es importante, porque eso hace que se pueda medir mejor su efecto, el efecto del cambio. Hay un mayor número de grados de libertad, o sea, la diferencia entre el número de observaciones y el número de parámetros aquí es más grande todavía que en otros casos, otros tipos de datos. Tenemos más y mejor información individual, eso es trivial, que tenemos más y mejor información individual. Tenemos menos multicolinialidad, es muchísima menos multicolinialidad que hay entre los datos de las variables explicativas, porque las variables explicativas en series temporales, por ejemplo, tienden a moverse juntas. Sin embargo, aquí no. ¿Por qué? Porque tenemos muchos individuos, y para algunos individuos se moverán para un lado, para otros se mueven para otro, pero en conjunto no tienen por qué moverse todas en el mismo sentido todo el tiempo. Tendremos, por tanto, mayor eficiencia de la estimación. Eso quiere decir que las desviaciones típicas van a ser pequeñas y los estadísticos T y F van a ser más precisos.
Podemos además responder a preguntas que no pueden ser respondidas con otro tipo de datos, eso es importante y veremos un poquito más adelante qué significa. Y además podemos recoger comportamientos dinámicos. Precisamente los individuos, al estar identificados, podemos saber qué es lo que hace el individuo en un momento dado y en el anterior y en el siguiente. O sea que podemos escribir modelos dinámicos que de otra forma pues difícilmente. Se alivia el problema de variables omitidas. Ya saben ustedes que el problema de variables omitidas es el peor problema que puede pasar siempre. O sea, un modelo tiene variables omitidas y en general estamos muertos, pero muertos y enterrados, no podemos hacer nada. Y entonces, en este caso sí, porque si hay algunas variables omitidas que no varían en el tiempo, pues podemos eliminarlas tomando diferencias o tomando otro tipo de transformaciones. Luego genera predicciones más precisas para resultados individuales, cosa que es obvio y es verdad, porque solo si tienes resultados individuales, saber si está generando buenas previsiones. Luego tiene microfundamentos para análisis de datos agregados, eso lo veremos un poco más adelante. Y desde luego simplifica la computación y la inferencia en datos especiales. En casos especiales, la no estacionariedad, errores de medida, pues te ayuda mucho a la hora de computar y conseguir consistencia. Luego, los datos son más complejos. Los datos son más complejos y eso significa que nos van a dar más problemas. Los datos a veces no son homogéneos en el tiempo, porque pasa el tiempo y el comportamiento de las unidades cambia, o a lo largo del espacio hay diferencias de comportamiento también. Luego necesita métodos econométricos específicos y complejos. En algunos momentos tú tienes métodos econométricos disponibles para el corte transversal, pero no para el panel. Y esos métodos a veces son menos familiares e intuitivos. Luego tienes la heterogeneidad no tratada, que si no la tratas te destruye, porque ya vimos que heterogeneidad no tratada es lo mismo que variables omitidas, y variables omitidas es muerte. O sea, muerte quiere decir inconsistencia. Y por otro lado se da el caso frecuente de que tengamos paneles incompletos. Incompletos quiere decir que les falta un individuo, o les falta parte de las observaciones de un individuo, o les falta parte de un año, o lo que sea. Paneles incompletos, y eso quiere decir que las fórmulas habituales no funcionan. Las fórmulas que yo les voy a poner aquí en este curso no funciona ninguna si hay paneles incompletos. Pero se puede arreglar, las fórmulas están disponibles para casos de incompletos, y Stata utiliza siempre las fórmulas de incompletos, o sea que eso no es mayor problema. El problema es que cómo están incompletos esos datos, si de manera sistemática o de manera aleatoria. Ese es el grave problema. Un ejemplo de temas que les quería comentar relativos a los datos de paneles, la heterogeneidad. La heterogeneidad es muy importante. La heterogeneidad se debe básicamente a que haya un comportamiento diferente por parte de diferentes unidades en un momento dado del tiempo o a lo largo del tiempo. Entonces, la heterogeneidad es buena y es mala. Es buena si es observada y es mala si no es observada. Es buena si es observada porque son precisamente la heterogeneidad de distintas personas, a lo mejor el número de hijos, la renta, el número de perros que tienen, tal. Eso es heterogeneidad observada. Eso es bueno, pues eso forma parte de nuestros datos. La heterogeneidad observada juega a nuestro favor. La no observada es distinta. La no observada tiene el problema de que como no sabemos qué valores toma, pues no podemos corregirla. Entonces la heterogeneidad no observada en principio va en nuestra contra, ¿no? Entonces el reto aquí se trata de controlar la heterogeneidad no observada para poder hacer inferencia sobre los parámetros de las variables sí observadas, los parámetros comunes a todos los individuos, ¿no? Hay diferentes maneras de hacerlo, con el modelo de efectos aleatorios, el modelo de efectos fijos, y eso lo vamos a ir viendo en el curso pronto. Quería comentarles también el tratamiento de la heterogeneidad. El tratamiento de la heterogeneidad se hace de una manera bastante simple en esta parte de la literatura y en esta parte del curso. Vamos a escribir el mismo modelo que antes. El y sub it es igual a alfa estrella sub i más beta sub i
por x sub i de t más u sub i de t, donde el subíndice i va desde 1 hasta n mayúscula y el subíndice t minúscula va desde 1 hasta t mayúscula. Ese sería un conjunto, sería un modelo general que es bastante general, ¿no? Tiene pocas restricciones, ¿no? Es lineal y tal, pero cada uno se comporta como quiere. O sea, tienes básicamente que acomoda a todo un ejército de Pancho Villa en el que cada uno tira para donde le pilla. O sea que no hay problema, es muy general. Ahora, más abajo hay otro modelo alternativo posible, que es un modelo más específico. Se llama el modelo conjunto. Y a ese modelo conjunto más específico, lo que ocurre es que esa heterogeneidad que había antes, posiblemente, en las alfas, ya no está. Ahora todo es alfa estrella y es igual para todos, no hay un subíndice i. Y luego, con respecto a las betas, pasa lo mismo. Todas esas betas que podían cambiar, no cambian. Ahora es la única beta, es igual para todos y es la que está delante del x sub i t. Y luego el u sub i t toma valores que van variando en el tiempo y en el espacio, y que son el error conjunto. Ese error conjunto es el común a todas las observaciones y es el que está justificando pues que haya realmente un modelo estocástico, si no, pues eso sería un modelo determinista. Vamos a ver ahora qué pasa con la heterogeneidad. Entonces lo que les voy a comentar ahora, y voy a intentar contarles y que se lo crean, que el tratamiento de la heterogeneidad aquí puede ser bastante simple. Estamos en un caso, en el caso que tenemos aquí abajo en ese gráfico, en el que hay renta, que es lo que pone X, Y, que es el consumo en ropa. Tenemos por tanto un modelo que explica el consumo en ropa de diferentes individuos de la clase. Y entonces ahí tienen en ese grafiquito como los datos correspondientes a 3 personas. La persona de más arriba tiene unos datos que están agrupados en torno a esa recta negra y que son diferentes porque se observan en diferentes momentos del tiempo. O sea que habría puntitos ahí, puntitos. Yo he puesto como un huevito así alrededor, que es más o menos para representar la nube de puntos. Y si se fijan, pues el punto de corte de esa recta roja, de esa recta negra que hay ahí arriba, con el eje vertical, pues está por aquí arriba. Si se fijan en el punto de corte de la siguiente recta negra, ese estaría más abajo. Y si se fijan en el punto de corte de la última recta negra que hay más abajo, con el eje vertical, pues estaría más abajo todavía. Lo que nos está diciendo esas 3 nubes de puntos es que en principio el gasto en ropa de la persona de abajo, de la del medio y de la de arriba reaccionan igual con respecto a cambios en la renta. O sea, la pendiente es más o menos igual. Pero ante cambios en la constante varía, es diferente para cada individuo. No sabemos muy bien por qué es diferente, pero es diferente. Y entonces esa heterogeneidad de constante pues va a, digamos, a reflejar una ignorancia nuestra que tenemos, no sabemos por qué pasa, pero si nosotros consiguiéramos controlar esa ignorancia, a lo mejor conseguíamos saber el efecto renta, que es el que estamos interesados habitualmente. O sea que si tratamos a los 3 separados, permitiendo heterogeneidad, entonces vamos a fijarnos en que efectivamente la pendiente es la misma en cada uno de los 3 nubes de puntos, y sin embargo la constante varía. ¿Qué pasa si nosotros esa heterogeneidad
como que la ignoramos, como decimos, mira, no, aquí todo el mundo tiene una constante única, todo el mundo tiene una pendiente única y no vamos a fijarnos en la heterogeneidad, vamos a despreciar la heterogeneidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasaría que si tenemos un solo modelo con una sola característica común y estamos diciendo que todas las personas de este grupo se comportan igual, entonces estaríamos hablando del modelo rojo. En el modelo rojo hay una sola constante que es el corte con el eje vertical de esa recta roja, que es negativo, y tenemos también una pendiente que, si ustedes se fijan, es una pendiente más o menos igual que la de los 1, 2 y 3, o es diferente, o es menos, no sé, ¿qué es? ¿Más, menos, igual? Bueno, pues si se fijan bien, la pendiente de la recta roja es aproximadamente entre 3 y 4 veces más grande que la de la recta negra. O sea que esa pendiente está sobreestimada, pero muy apreciablemente. Y la constante de la recta roja, ¿qué relación tiene con las rectas, la constante de las rectas negras? Pues básicamente ninguna, es más pequeña y cambia de signo que todas las constantes de las pendientes de las rectas negras. Con lo cual, pues, ¿qué es lo que ha pasado y lo que podemos aprender de este ejemplo? Pues ha pasado que si nosotros despreciamos la heterogeneidad y no la tomamos en cuenta, o sea que omitimos esa heterogeneidad, podemos tener un sesgo de tamaño y signo desconocido y una inconsistencia de los estimadores que estemos usando, los que sea que estemos usando. O sea que estamos mal, o sea, el no controlar la heterogeneidad nos ha llevado a una posición mala, muy difícil. Estamos estimando inconsistentemente y además con un sesgo que no desaparece cuando aumenta el tamaño de la muestra. Con lo cual, estamos en una situación mala. En la siguiente transparencia vemos un ejemplo que abunda en lo anterior, simplemente diciendo, pero bueno, a lo mejor es que tuvimos mala suerte en el anterior, vamos a ver si buscando otra configuración de los datos podríamos salvar la cosa. Bueno, pues la respuesta es que no. Buscamos otra configuración de los datos y lo que nos sale es unos signos cambiados y tamaños completamente diferentes entre sí de las variables y sobre todo de los coeficientes estimados. O sea que cuando uno se olvida de la heterogeneidad, eso puede dar lugar a sesgos de signo y tamaño impredecible y a inconsistencia en la estimación de los parámetros, en este caso de alfa y de beta. Aquí tengo otros ejemplos más que abundan en lo mismo. Abundan en lo mismo, es decir, si tú no tienes en cuenta la heterogeneidad, pues vas a llegar a conclusiones, algunas muy interesantes y muy bonitas, pero en ocasiones completamente absurdas, ¿no? Y ese es el caso de este y otros ejemplos que no voy a entrar a explicar con detalle, pero que son así. Aquí tengo la referencia de un trabajo nuestro en el que se analiza la evolución del pH en Europa y efectivamente con panel, y efectivamente encuentras con que hay muchas situaciones en las que, por no permitir heterogeneidad, parece que no existe el efecto que estás estudiando, pero que cuando permites que haya heterogeneidad, ese efecto aparece y aparece fuertemente.
O sea que en general los estimadores que no traten la heterogeneidad serán inconsistentes. Esa es la idea importante y la fuerza que hay que tener aquí. Lo curioso es que la homogeneidad de constantes pues no es difícil de detectar. Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Y efectivamente ocurre también que solo permitiendo diferencias en las constantes, eso es capaz de acomodar un montón de situaciones de heterogeneidad habituales que en economía son muy frecuentes y muy útiles. Luego vamos a pasar al tercer punto, que es dos modelos habituales. La idea es que yo les voy a comentar nada más por encima, porque esto va a ser el estudio del capítulo 3 sobre todo, de cómo funciona esto de la heterogeneidad y en diferentes modelos. Si se fijan aquí, hay dos modelos. El modelo de arriba, y sub it es igual a alfa estrella más beta x y t más u sub it, y el de abajo, que es y sub it igual a alfa sub i estrella más beta x y t más u sub it. Lo primero que quieren que piensen es cuál es el más general. ¿Cuál es el que permite más cambios? ¿Cuál es el que permite más que más cosas cambien? ¿Cuál es el que permite que haya más heterogeneidad? ¿El de arriba o el de abajo? Bueno, pues efectivamente es el de abajo, el más general. El modelo de arriba es el modelo pool, modelo conjunto, el mínimo de heterogeneidad. En el siguiente estamos proponiendo que las constantes sean diferentes entre individuos. Y eso es así, está bien y afortunadamente este modelo 2 es el que se usa más en esta literatura. No hay que ir mucho más lejos. Hay dos modelos que se usan para permitir diferencias de constante. El modelo de efectos fijos o el modelo de efectos aleatorios. Ahora vamos a ver el modelo de efectos fijos. Es el que acabamos de poner, en el que estamos usando que estamos considerando que esas alfas son fijas y diferentes entre individuos, y la forma de modelizar eso en econometría básica es permitir una variable ficticia para cada individuo o para cada empresa, y una vez que hayamos permitido esa variable ficticia para cada individuo, lo que vamos a hacer es estimar por mínimos cuadrados ordinarios, o sea, estimar directamente por mínimos cuadrados ordinarios y ya está, a pesar de que sean datos de panel, no hay complicaciones ningunas y tal, porque el estimador de los betas es insesgado y consistente con n o t o ambos. Básicamente el teorema de Gauss-Markov se aplica y todo funciona bien. Todo funciona bien según el estimador de mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados, como si dijéramos, triunfa, consigue todos los objetivos que se plantea. Mínimos cuadrados triunfa. O sea que si en el caso de modelos de efectos fijos o intragrupos, triunfa. Hay otro modelo alternativo que consiste en pensar que no es que cada uno de los individuos tenga una constante fija y sea fija para siempre y ya está, sino que vamos a pensar que es un componente del error, esa alfa, y resulta que esa alfa viene de una muestra anterior, mayor, se ha extraído, y una vez que se ha extraído cae ahí en v sub it y ya está, y ahí ha caído y ahí está. Este caso, el de modelo de efectos variables o componentes del error, vamos a ver un poco más adelante también cuándo es adecuado y cuándo no, pero en cualquier caso es un modelo diferente, está tratando diferente al error, ¿no? Y en este caso la estimación se puede y se debe plantear por mínimos cuadrados generalizados. Generalizados quiere decir que tú vas a corregir por autocorrelación y vas a conseguir unos estimadores que son más eficientes que el de mínimos cuadrados ordinarios. O sea que la idea es que vamos a obtener un estimador más eficiente a costa de que en el caso
de que haya correlación entre efectos individuales y regresores, entonces tengamos unos estimadores que sean inconsistentes. O sea que ese sería el problema aquí y sería la solución. Luego les quería comentar, pero solo por encima, porque esto lo vamos a ver en el capítulo 3, la idea de cuándo usamos un modelo de efectos fijos y cuándo aleatorios. Pues la idea es que usamos un modelo de efectos fijos cuando la muestra es la población, en general son pocos individuos y se representan a sí mismos, ¿no? Su identidad es importante. Por ejemplo, las personas de esta clase tendría sentido tratarlos con un modelo de efectos fijos porque cada uno es cada cual, cada uno se representa a sí mismo y que son pocos individuos. Y luego el modelo de efectos aleatorios, sin embargo, es distinto y es otra manera de pensar la cosa, y es que la muestra representa a una población más amplia. La identidad de cada individuo de la muestra no es importante porque en realidad es un representante y lo mismo nos da que lo represente Pepito que lo represente Juanito, no importa. Y si cada individuo representa a los otros. Y la idea es que esto ocurre cuando la población es grande. Entonces, de eso tratamos aquí. Es una forma diferente de modelizar y en principio no tiene que ver nada con cómo se estima ni nada de eso, sino esto es cómo modelizar. Es importante que ustedes en este momento tengan claro en la cabeza qué es una muestra, qué es un modelo y qué es una estimación o qué es un estimador. Son cosas distintas, tienen cierta relación, pero son distintas. O sea, una muestra son datos, son números o letras o lo que sea, son números o letras. Esa es la muestra, ¿vale? Ahora, un modelo, ¿qué es? Pues un modelo es básicamente una ecuación o varias ecuaciones, ¿no? Son cosas distintas. Una cosa son datos, números y tal, y otra una ecuación de comportamiento de algún tipo. Y luego una tercera cosa sería las estimaciones, los estimadores. Y es decir, vamos a ver, yo de esa muestra y con esos modelos, ¿cómo estimo los parámetros de interés para mí? Eso sería el trabajo del estimador. Son cosas diferentes, están separadas, tienen relación, no son la misma cosa. No se puede confundir una muestra con un estimador o con un modelo. Son cosas distintas. Ahora, ¿es fácil confundirlo en esta parte del programa? Muchísimo, muchísimo. Lo más fácil es que se confunda uno completamente de todo, ¿no? Pero hay que tenerlo claro en la cabeza. El contraste de Hausmann se lo voy a contar con más detalle más adelante. Ahora no se lo voy a contar. Quizá no es el momento. Y lo que sí quería comentarles ahora es que este enfoque es generalizable a el caso de errores de medida en las variables, de modelos dinámicos, ecuaciones simultáneas, máxima verosimilitud, casos de estimación no lineal en los parámetros, variable dependiente limitada, heterocedasticidad, autocorrelación y paneles incompletos. O sea que realmente aquí tenemos muchísimo que ver y que hacer, y la idea es que todo lo que les estoy contando se aplica más o menos directamente a otros campos y a otros problemas típicos de la econometría, y vamos a ver cómo se aplica en algunos casos y en muchos pues no nos da tiempo. ¿Qué conclusiones podemos obtener entonces de este primer ejercicio de panel? Primero, que el tipo de datos cada vez es más frecuente, que hoy en día hay ordenadores y programas disponibles, que la metodología es accesible y rentable, pero lleva su trabajo. La metodología de datos es útil de una forma inmediata para trabajos de investigación aplicada,